pues estos desafíos, lo que ha pasado es que se han apresurado y tenemos que darle frente de una manera mucho más expedita, más ágil, pero sobre todo más acertada. Para ello es importante contar con metodologías, con tecnologías comprobadas, y por eso esta alianza con Goldratt Group nos permite a nosotros ir a la empresa con soluciones reales, potentes y de gran impacto. Muchísimas gracias a Javier, a Jorge Luis y a Marcio por su participación. Gracias, Luis Alfonso. Carolina, tú me dices cuándo empezamos, si empezamos ya. Si quieres empieza a compartir pantalla para que... De una vez, para que vayamos. Perfecto. Entonces, confirmando como siempre por el chat que efectivamente todos están pudiendo ver la pantalla. Dice gestión de la cadena de suministro en el entorno 4.0. Entonces, si nos regalan eso, ¿sí? ya hay respuestas en el chat. Sí, sí, y te estamos viendo. Muy bien. Bueno, cuánto lo siento que me estén viendo. Mis disculpas por eso. Yo quería empezar primero agradeciéndole, como hizo Luis Alfonso, la invitación a presentar nuestra perspectiva. Hoy la semana pasada estuvimos hablando de un nuevo modelo de liderazgo que requiere poder manejar teorías que nos permitan definir relaciones causa-efecto y poder predecir o tener una mejor certeza de hacia dónde debemos dirigir la empresa, tomando decisiones con mucha más asertividad y mucho más efectivas. En el día de hoy, el día de mañana, vamos a hablar específicamente de cómo se traduce estos nuevos liderazgos, estas herramientas de pensamiento y perspectiva, mirando específicamente a un entorno particular. En este caso vamos a hablar de la cadena de suministro, que comprende pues toda la cadena, desde materias primas hasta el retail, y vamos a hablar el día de mañana con respecto a la utilización de herramientas en este entorno del mundo digital para mejorar el marketing y las ventas con todas las herramientas de interconexión en este entorno abstracto que llamamos la nube del Internet. Consultoría en Brasil, de nuestro equipo en Brasil, y lo invitamos para que nos acompañe en este par de sesiones. O sea que vamos a tener una perspectiva adicional para que vean que están recibiendo pues una visión tal vez no global, pero muy cerca de ser global. Empezando, pues la agenda es la manera como hemos construido nuestras presentaciones. Hay algo de contexto que hoy no lo voy a tocar mucho, solamente voy a decir, estamos en el entorno 4.0. Si quieren entender las afirmaciones y la explicación que hacemos de por qué es diferente y qué contiene ese entorno 4.0, pues los invito a que vean las memorias de las 2 sesiones pasadas. Voy a hablar de los retos y necesidades específicos del mundo de la cadena de suministro, y después vamos a hablar cuál es el problema raíz, cuál es la dirección de la solución y qué se puede hacer en este entorno. Entonces, Yo creo, simplemente... Sí, Jorge Luis, por favor. Cosa, antes de esto, Javier, lo que hablábamos, acordarles que vamos a mandar como un resumen para que la gente tenga en cuenta cuáles son las herramientas para cada una de las charlas que hemos dado, cuáles son esas herramientas científicas que usamos en Goldratt de cara a ayudar a tomar unas mejores decisiones, cuáles son esas herramientas que usamos en Goldratt para ayudar a gestionar el cambio en los equipos y poder persuadirlos, cuáles son las herramientas en Goldratt para poder generar enfoque y dirigir las acciones, los esfuerzos, los recursos y el capital para poder aumentar el flujo y mejorar la rentabilidad de lo que estamos esperando de las sesiones anteriores, más las que veamos hoy, o sea, un resumen como de todas las herramientas tal vez estaríamos mandando al final de toda la sesión para que lo puedan identificar. Exacto. Para que vean el menú de todo lo que tienen disponible, digamos, en ese sentido, aparte, pues obviamente de la capacitación que hemos estado hablando, que se puede adquirir in company, como nos lo pidió la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces,
el tema que tiene que ver con la complejidad y la incertidumbre, variabilidad y ambigüedad en la que vivimos en el ambiente de hoy. La digitalización y la modernidad solamente han multiplicado eso. Y de una vez me voy a las conclusiones del punto de vista de si queremos cambiar de manera efectiva y poder paliar lo que está sucediendo manifestado en la realidad de la pandemia hoy en día y cómo hemos estado aprendiendo a reaccionar más que haber tenido un plan, pues hay ciertas limitaciones que debemos tomar en cuenta del ambiente y fundamentalmente es que una buena teoría me permite a través de relaciones causa-efecto utilizar pensamiento de tipo científico para poder tomar las mejores decisiones y mejorar la certeza del resultado, a dónde dirigir el esfuerzo y las acciones en la compañía. Eso es lo que voy a decir en resumen de la lógica de Christensen que le hemos aprendido. Y lo que quiero mostrarles es aplicando las herramientas que discutimos el día jueves, el día viernes, ahora aplicado específicamente a la situación de hoy y la cadena de suministro, en la situación en la que están todas las compañías y las empresas y emprendimientos y las personas, pues partimos de un hecho de la realidad que es a la mayoría de las empresas y la mayoría de las personas, piensen ustedes en el salario, el ingreso, las ventas han caído. Y eso significa que la utilidad remanente, el dinero y el disponible de out of pocket que tengo para asegurar mi estabilidad financiera cae. Eso significa que todo el mundo tiene presión por cortar los costos y eso hace que empecemos a manejarnos nuestras decisiones con una tendencia conservadora. Y esa tendencia conservadora hace, obviamente, que no podamos manejar la situación de manera efectiva y nuestras ventas tienden a caer o nuestros ingresos. Y esto es lo que normalmente llamamos un círculo vicioso, que es en las situaciones que están la mayoría de las personas y la mayoría de las empresas. Y esto tiene corolarios. ¿De qué punto de vista? Significa que cuando miramos la situación país, cuando cae la utilidad de las empresas, el gobierno va a tener menos impuestos, ¿sí? Al tener menos impuestos, la deuda pública aumenta porque los gobiernos están tomando acciones para apoyar, en algunos casos imprimir o endeudarse para poderle entregar crédito y algún tipo de financiamiento a las empresas y a las personas. Y eso hace eventualmente que aumente la inflación. Cuando aumenta la inflación, pues otra vez va a tener un impacto en las ventas. Y toda esta lógica va a redundar en que la velocidad de arranque que vamos a tener en nuestras economías pues va a depender de la dinámica de lo que esté ocurriendo en esta parte de esta interacción entre estas variables. Adicionalmente a eso, y esta es la visión macro, si se quiere, país. Pero adicionalmente a eso, cuando hay una presión por cortar costos, el impacto inmediato que tiene es que disminuye el servicio al mercado o la calidad del servicio ya no es la misma. Y eso hace que aumente el gap, la brecha que hay de valor entre lo que los proveedores le entregan a cada uno de los integrantes y los no de la cadena de suministro, haciendo que sea mucho más ineficiente, más ineficaz y colocando una serie de limitaciones para la operatividad de la mayoría de las empresas. Y esas nuevas limitaciones obviamente tienen un impacto en hacer que las ventas caigan. Ahora, si queremos mirar desde todo este sistema dónde están las oportunidades, tenemos que encontrar una forma de retar el sistema del entendimiento para ver qué oportunidades tenemos de retar y romper el círculo vicioso. ¿Dónde se puede responder esto en la industria? Cuando aparecen las limitaciones es que es una señal. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la semana pasada de esas contradicciones que aparecen? Y ya vamos a hablar de algunas dentro de las cadenas de suministro que tienen hoy. Entonces la lógica es que ahí es donde tenemos que aplicar nuestra inventiva, nuestra creatividad, la innovación, es entender cuáles son esas nuevas limitaciones y cómo tácticamente, cómo las vamos a mejorar ahora, pero también estratégicamente si cambiamos las reglas hoy, que es lo que nos puede estar abriendo como una oportunidad para hacer las cosas diferentes mañana y lograr que eso nos genere un aumento de las ventas tan pronto la mecánica dinámica de la economía vuelva a arrancar. ¿Algún comentario, John? No, está muy bien. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? La lógica cuando arranque la economía es entender que las cadenas de suministro están sujetas a una serie de interacciones. Y para eso tomamos en cuenta la lógica que nos decía Goldratt.
cuando uno mira la cadena de suministro, el tiempo de tolerancia del consumidor es igual a 0. Es decir, que la gente necesita tener disponibilidad inmediata de esos productos. Por eso existen las cadenas. Y la cadena de valor que no se sincronice y colabore más aún en esta situación, no prospera. Y por último, que nadie ha vendido hasta que el consumidor ha comprado. Es decir, que las cadenas tienen que entender que realmente cuando se genera el valor, el dinero final que entra a la cadena completa, es cuando el cliente va a la tienda y paga en la caja. En ese momento es que está entrando el dinero fresco a toda la cadena y ahora se puede repartir esa utilidad o ese dinero para cubrir todas las deudas y todos los intercambios entre que yo te compré y me pasaste inventario. Bien. Tomando esa lógica, ¿cuáles son los retos que tiene normalmente la cadena de suministro partiendo desde el retail hasta la materia prima? Y además, aunado a la situación actual, pues obviamente cuando un producto no está disponible en el punto de venta, perdemos ventas, que son los quiebres. Pero también con los tiempos largos de respuesta, y cuando no solamente hay quiebres, sino que son productos que hoy en día están siendo mucho menos demandados porque no son o alimentos o productos de aseo o medicamentos, entonces la demanda y la rotación de esos productos baja y se convierte en excedente inventario. El excedente inventario se transforma en plata, capital de trabajo que queda atrapado ahí y no lo puedo recuperar a la velocidad que necesito para reponer lo que sí se está demandando. Entonces eso incluye entre los tiempos largos de respuesta de los proveedores más lento que a la velocidad que se consumen los productos. Eso hace en la situación actual el aumento del gasto operativo porque hay ausentismo, hay restricciones sanitarias y además el costo logístico. La restricción, si se acuerdan, hablábamos del cuello de botella, no necesariamente tiene que ver con la disponibilidad de materia prima en algunos casos, porque se me va acabando y si no tengo flujo, pues obviamente no puedo reponer el material para seguir fabricando y entregarlo a la cadena de suministro que está operando bajo estas condiciones. Otras veces nos hemos encontrado en clientes de empresas donde hay materia prima, se está aprovechando la oportunidad del incremento de la demanda, pero el problema ahora consiste en conseguir camiones y choferes que estén disponibles para poder embarcar todo y poder despachar a tiempo. Eso claramente la situación de hoy implica que hay un consumo del efectivo, el capital de trabajo se vuelve una restricción también en esa situación. Y con la situación actual, con la reducción de venta y reducción de rotación de los otros productos, hay variables que se van a afectar. ¿Cuáles son las variables? Los ingresos normalmente para la gran mayoría están retrocediendo o han sufrido una caída. La rotación de los productos y la generación de ese margen a partir del ingreso, el nivel y la calidad de servicio y la velocidad de respuesta y por último la utilidad. Y eso hace que la liquidez se vea afectada. Entonces, uno dice en cadenas de suministro, bueno, pero ahora tenemos tecnología en el entorno 4.0, hay infinidad de datos, herramientas, algoritmos, inteligencia artificial, robots, todo lo que ustedes quieran. Si uno hace una mirada de lo que la industria del retail y el comercio viene estudiando desde hace años cuando existe el retail organizado hasta la fecha, encontramos una variable que no importa cuánta tecnología usted le meta al sistema, el número de agotados y excedente inventario y las pérdidas de venta siguen siendo más o menos las mismas. Y no importa dónde usted mire, en Europa, en Estados Unidos, en las más desarrolladas, en las menos desarrolladas, de hecho es peor, ¿sí? Pero aún con la gran tecnología en el primer mundo y de forma mundial, el nivel de agotado que existe en las cadenas de suministro es aproximadamente el 8%. Aún para productos que son de consumo primario o de muy importantes en la cadena y productos que son como alimentos, medicamentos y todo eso. Tú no dices, categorías de rutina. Categoría de rutina. Y productos de altísima rotación, que uno dice, si están vendiendo miles de estos productos por tienda, por día, ¿cómo así de que la estadística y la predicción no me funcionan? Tal vez para esos productos sí, pero cuando la granularidad de los datos aumenta y el producto tiene una rotación menor, entonces perdemos la robustez del cálculo matemático y estadístico. Y ahí es donde empezamos a encontrar que no importa todas las herramientas y todo el software y todo lo que yo le quiera meter para tratar de predecir. La realidad nos muestra que no importa, no se puede predecir con un alto grado de certeza, sobre todo si estamos hablando de cuánto debo tener de cada producto en una ubicación geográfica, en una tienda o en un lugar particular.
ese consumo es extremadamente variable. Entonces, si eso es así, ¿qué debemos resolver? Entender cuáles son los conflictos, las contradicciones que existen hoy en día. Para que el sistema sea rentable es necesario proteger la liquidez ahora y para el arranque, poder estar saludable y poder acelerar la vuelta a la normalidad desde el punto de vista de la generación de utilidad. Pero también tenemos que proteger las ventas ahora, las que pueda hacer, y después en el arranque. Y eso lleva a distintas condiciones que debemos evaluar y que hace que existan esas contradicciones para poder tomar una decisión efectiva. La primera es, aumento los inventarios, mantengo la mano de obra o mantengo la capacidad y proteger las ventas de esta manera. O por otra parte, tengo que reducir inventario, mano de obra y capacidad para proteger la liquidez, dependiendo de cómo estoy en la cadena de suministro o lo que está pasando con mi cadena y mis productos. Y ese es el dilema y esa es parte de las decisiones que tienen que tomar las compañías. Entonces, en general, antes y durante y después de la pandemia existen unas preguntas básicas que el retail y la cadena de suministro tiene que hacerse y tiene que ser capaz de responder para que efectivamente pueda transitar el punto donde está hoy a ser efectivo dentro de este mundo digital y capitalizarlo en más ventas, más utilidad y una velocidad de crecimiento. Entonces, en el retail, una pregunta clave, ¿cómo nos diferenciamos de otras cadenas de tiendas del sector? ¿Cómo mejoramos la rentabilidad de las tiendas? ¿Cómo mejorar el tráfico sin perjudicar los márgenes? ¿Cómo vender más con menos inventario? Sostener una variedad adecuada. ¿Cómo expandir el alcance de nuestra red sin reducir el retorno sobre la inversión? ¿Cómo podemos crear estabilidad en la operación de las tiendas? Hoy en día esto está ocurriendo para toda la parte de distribución y comercio de alimentos y medicamentos, pero para toda la parte textil y de suntuario, pues obviamente están súper castigados y tienen que aguantar la ola y la tormenta hasta que puedan sacar la cabeza y empezar a reabrir las tiendas y empiece otra vez la dinámica. En el caso de los grandes proveedores del retail, las compañías fabricantes y distribuidoras, cómo explotar las ventas de nuestros productos estrella y asegurarnos de continuar innovando para contar con los productos estrella del mañana. Porque hoy en día la realidad nos está mostrando que hay necesidades y hay oportunidades distintas a las que habían el año pasado. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha generado necesidades y comportamientos distintos. Por lo tanto, nos lleva a reexaminarnos cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cómo nos aseguramos que no estamos perdiendo oportunidades de venta? Porque nosotros estamos atrás en la cadena, pero al final la venta efectiva y la entrada de dinero en la cadena se hace en el retail. ¿Cómo sabemos que no estamos sufriendo de ese 8% en la cadena de todos nuestros productos? ¿Cómo establecemos verdaderas relaciones ganar-ganar con los retailers y distribuidores que sean duraderas y nos permitan obtener una mayor participación de su negocio? La pandemia nos está llevando a colaborar. Sí, Joe, adelante. No, ¿podrías devolverte a la nube del conflicto? Sí, señor. Para dejar claro que el planteamiento que vamos a hacer ahora es, normalmente tenemos que resolver esas dos, el de reducir inventarios, pero por el otro lado aumentar capacidad para las ventas. Hay ese conflicto, la idea es cómo encontramos y atacamos ese problema de manera que podamos dar respuesta y atender la necesidad de proteger la liquidez que tenemos, pero al mismo tiempo hacer que crezcan las ventas de manera rápida. Es no la una o la otra, sino cómo encontramos una nueva respuesta, una nueva manera de poder atender las dos necesidades. No tener que subordinar una a la otra, que es lo que nos vamos a ver ahora más adelante, esa nueva manera. Así es. Gracias, John. Un poco para aclarar ese contexto. Perfecto. Entonces, atendiendo a eso que estaba explicando Jorge Luis, la solución propuesta y los criterios, pues obviamente con una reducción de inventario en un primer lugar, porque queremos proteger la liquidez, tenemos que ser capaces, adicionalmente a eso, no aumentar los quiebres. De hecho, los queremos reducir. Es decir, ¿cómo hago para que además de reducir el inventario y proteger y mejorar la liquidez y el capital de trabajo, pueda reducir los quiebres? Parece imposible, pero obviamente si no existiera una manera, no estaríamos mencionando. Adicionalmente a eso, si soy capaz de reducir el inventario y reducir quiebres, mejora la venta, por lo tanto la rotación mejora. Si mejora la rotación, reduzco obsolescencia, reduzco la necesidad
de hacer descuentos, las ventas mejoran, la reducción de gasto de hacer cosas especiales para tener que lidiar con obsoleto o con excedente de inventario, o tener que expeditar y hacer urgencia y transporte de un lugar a otro para cubrir los quiebres. Por lo tanto, el resultado final es que esperamos un aumento del retorno sobre la inversión, de toda la plata que le estamos cargando al sistema para ser efectivos y eficientes en mejorar o tener una alta disponibilidad y un alto nivel de servicio. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues les hemos venido diciendo desde el principio de las primeras charlas que uno de los elementos es tener una buena teoría, y una buena teoría significa entender relaciones causa-efecto. Cuando hablamos de relaciones causa-efecto, significa que hay que retar o cambiar las reglas mediante las cuales hemos venido operando. La práctica común aquí nos va a señalar la forma usual como la cadena de suministro ataca y trata de lidiar con estos retos, y el modelo Goldratt, cuáles son esas reglas o esos modos de operación distintos que proponemos pueden ser mucho más efectivos. Entonces, el primero es, la mayoría de las personas tratan de invertir o invierten en un sistema de pronóstico o para optimizar el pronóstico. Nosotros decimos que en lugar de invertir en el pronóstico hay que invertir en flexibilidad. Ser muy ágil, y flexibilidad significa tener ciclos de retroalimentación de qué está pasando en cada punto de venta muy rápido, mínimo una vez al día. ¿Y de cada producto o de cada SKU? De cada producto en cada ubicación, a ese grado de granularidad. Es decir, que si yo vendí una pasta de dientes en la rebaja que está ubicada en la 15,85, ese dato me llega a mí, yo sé que ahí se vendió y qué es lo que voy a hacer para reponerlo. Distinto que si estoy en otra parte de la ciudad y tengo que reponer allá. Pero esos movimientos de cada producto en cada ubicación, ¿cómo logramos esa granularidad? Subordinar la ejecución. Subordinar la ejecución es, si el producto se está moviendo, ¿qué tengo yo que hacer para asegurar que lo que estoy haciendo está mi operación andando, está la logística? Es decir, estoy preocupado de mi funcionamiento interno. En lugar de hacer eso, lo que hacemos es ejecución basada en la demanda. Es decir, que sea el consumo, el punto final en el retail, el que sincroniza toda la cadena. Lo otro es concentrar el inventario hacia el punto de venta. El paradigma o la noción existe que si mi inventario está todo en el punto de venta, yo maximizo la oportunidad de que el cliente encuentre lo que va a buscar. Sin embargo, lo que nos encontramos es que cuando ese es el modo de operación, terminamos sobrecargando y llenando los puntos de venta con la mayoría del inventario que no se mueve, porque rota mucho más lento, y eso castiga el capital del punto de venta para reponer lo que sí se mueve. Por lo tanto, lo que decimos es, en lugar de hacer eso, agregamos el inventario en el punto de menor variabilidad. El punto de menor variabilidad en la cadena de suministro es lo más atrás posible. Y lo que hacemos es despachar y reponer lo más rápido entre los distintos puntos de consumo con mucha frecuencia. El otro es delegar decisiones de qué se va a tener, en qué cantidad, qué variedad, y todo eso se delegan al punto de venta. En nuestro caso, el nivel de stock debe estar gestionado de manera dinámica por cada tienda, por cada SKU, pero no se le delega al sistema las decisiones al punto de venta, sino que se le delega al sistema que hemos configurado con la lógica de la velocidad de rotación de cada producto en cada punto. Lo otro es que se hacen planogramas basados en lotes, costos, etcétera, y otras consideraciones que suelen ser internas, y nosotros decimos que la demanda real de cada tienda es la que va a guiar la estructura de qué tiene que tener cada tienda. No solamente desde el punto de vista del SKU, sino la combinación del portafolio y la interacción entre las distintas categorías y el área de exhibición y el área de almacenamiento que tiene la tienda, que son restricciones físicas. De esa manera, cuando uno ve la práctica común, hoy les decía cuáles son los retos, pues hay agotados y excedentes, ventas perdidas por baja rotación del stock, hay mucho trabajo manual y muchos conflictos entre las áreas. Cuando uno adopta la manera de operar distinta que proponemos, lo que encontramos es que el stock se alinea muy rápido, hay un aumento de ventas porque se reduce los agotados, mejora la utilidad y la rotación porque hay menos inventario y menos obsolescencia que hay que limpiar o despachar, y hay claridad a través de toda la cadena de suministro de qué es lo que hay que mandar, para qué punto y a qué velocidad. La otra cosa es que cuando uno hace esto y se basa en la demanda, sorprendentemente el sistema o la lógica es muy simple de implementar
y además ya existen desde el año 92 hasta la fecha experiencias exitosas probadas en todas partes del mundo. O sea que esto no es de primer mundo, esto funciona en todas partes. ¿Cuáles son los pilares de la solución? Pues tenemos 3 pilares que voy a mencionar muy rápido para no quitar tiempo a las preguntas que queremos dejarle más tiempo. Hemos ido aprendiendo a tratar de ser concisos. Lo primero es que si la demanda real es el sincronizador de toda la cadena, pues todos los objetivos de inventario en cada punto deben estar alineados a la demanda real. Segundo, la reposición eficaz, lo que queremos hacer es que toda la cadena esté sincronizada para maximizar el sell-out, es decir, lo que se está vendiendo todos los días en cada punto de venta. Y eso es lo que guía la reposición. Y por último, la personalización del planograma o la variedad de las tiendas. Ya uno empieza a mirar con inteligencia desde el punto de vista de cálculo y herramientas lógicas dentro de las herramientas tecnológicas, cuál es la mezcla ideal para cada tienda dependiendo de la velocidad de rotación y la mezcla que necesito para sostener el tráfico. Eso es lo que voy a decir. Al final lo que terminamos es de optimizar el flujo en toda la cadena. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance? Pues la idea es que, y se lo digo, el año 92 varias cadenas de suministro en el mundo textil, por ejemplo, fueron sincronizadas utilizando la tecnología de la época con esta misma lógica. Usamos post-it y fax para sincronizar desde la fábrica de la hilaza de telas de algodón y poliéster, las telas, la confección, la distribución, hasta las tiendas. Y el resultado es exactamente el mismo que con los sistemas computarizados que tenemos hoy, solo que la velocidad de reacción es mucho más alta. ¿Qué se hace? Desde la materia prima, pasando por la manufactura, distribución y tercero, hasta el retail. Y lo que se hace es que cada tienda va mirando cada uno de los SKUs que tiene y que está tratando de mantener y conecta sincronizadamente con toda una lógica, aprovechando la tecnología del sistema y la lógica de 4.0, que los datos están en la nube, están compartidos y son transparentes para todas las partes de la cadena. Y lo que la cadena hace es reponer lo que se está moviendo, o sea que tiene una sincronización y un flujo de movimiento. Eso es todo lo que voy a explicar. Hay una herramienta tecnológica que está diseñada para esto y que tiene el modelo de gestión, enfoque sobre lo que es importante, Internet de las cosas, analítica, y al final lo que encontramos es que de esta manera, simplificado, solo guiándonos por la demanda real de cada producto en la tienda, tenemos resultados muy superiores y los agotados que tanto preocupan y que vemos tecnológicamente que no habían sufrido una mejora, pues somos capaces de reducirlo por lo menos a la mitad de ese 8% cuando las cadenas son extremadamente buenas. Y esto es simplemente para explicarles de qué se trata. Y es una forma muy fácil de administrar. Cuando uno inicia el proyecto, cuando uno inicia en cualquier punto de la cadena, usamos colores para referenciar el estado de salud de cada uno de los amortiguadores o el inventario que tenemos en cada punto de la cadena. Cuando el color es negro, quiere decir que tenemos una ruptura, un quiebre, hay un faltante de un producto en algún punto de la cadena. Cuando está en rojo, quiere decir que el riesgo de quedarse agotado es muy alto y hay que reaccionar, es decir, es la primera prioridad. Cuando el color es amarillo, quiere decir que la velocidad de la demanda es similar a la velocidad a la que podemos responder. Por lo tanto, el sistema está en equilibrio, tiene buen flujo. Cuando el color está en verde, quiere decir que la cantidad de inventario que tenemos está por encima de la velocidad de rotación o demanda del producto. Por lo tanto, tenemos oportunidad de reducir y ajustar ese inventario. Y todo aquello que supera el inventario necesario para sostener un buen flujo y no perder venta es lo que está por encima del color verde, que en este caso es color cian. Y si ustedes ven al inicio de una implementación, pues vamos registrando todo este inventario que está en exceso de acuerdo a la velocidad de la demanda. Y como con el tiempo, en cuestión de unos pocos meses, 2-3 meses, ya estamos en una situación donde el excedente inventario se ha reducido a una porción mínima y casi que los agotados también, que es el color negro, también empiezan a desaparecer. Nunca vamos a tener un sistema donde el 100% de los agotados estén eliminados. Puede ocurrir, pero no es lo esperado porque eso quiere decir que habría que estar haciendo esfuerzos demasiado grandes en inventario, logística y en costo para sostener un nivel de servicio tan alto. O sea que un 1%, 2%
de agotados de vez en cuando y temporales, no debería preocupar a nadie porque es muchísimo menor y la rentabilidad del sistema es mucho mayor. Ejemplos muy rápidos para... Javier, Sí, yo, Javier. sí, por favor, Marcio, Marcio. por favor, la película anterior. Sí, señor. Una cosa más es que cuando las compañías están en este principio, por el inicio de este gráfico, lo que pasa es que hay un esfuerzo muy grande de atención de gerencial y un gasto con los recursos mucho mayor de lo que lo necesita. Y cuando empezamos un proyecto y trasladamos al tiempo, bajando los azules, también los negros y todo lo que ha dicho, es que liberamos la atención gerencial de las personas de la empresa y también recursos como capacidad. Mucho de la capacidad de la empresa es compromisada, es involucrada en tareas que no son necesarias, como llamamos acá los azules, mientras ellos están perdiendo ventas, dejando de entregar los negros. Y no solamente revelamos capacidad, pero también bajamos el nivel de atención gerencial necesaria. Gracias, Marcio. Buen aporte, porque fíjense que para poder producir esta cantidad de inventario en exceso por encima de la demanda, hace falta capacidad y esa misma capacidad queda claro que no la estamos usando para fabricar estos productos que están agotados. Este tipo de cosas normalmente ocurre porque existen conceptos todavía basados en contabilidad de costos, lotes económicos que guían a las empresas a maximizar la eficiencia de sus recursos individualmente y eso hace que la demanda tenga que esperar para ser atendida y produce este tipo de conflictos. ¿Sí? Sí, Joe, adelante. Sí, no, complementar lo que han dicho ustedes dos. Un punto interesante aquí es entender el por qué este sentido común o la lógica que nos está planteando aquí, por qué causa estos resultados. Y simplemente es recordar como aquellas leyes matemáticas de la incertidumbre que va unida al número del tamaño de los inventarios. La primera es que entre más largo sea el periodo en que yo esté revisando la información, mayor es la incertidumbre y crece de forma exponencial. Ahora que está tan de moda que todo crezca exponencialmente, pero es una realidad. No es lo mismo tener una información de 3 meses de consumo, de la demanda 3 meses después. Necesito muchas inversiones, muchos inventarios para cubrir ese nivel de incertidumbre. Ahora, si lo pongo, la segunda norma de los inventarios, que es la ley estadística de los grandes números. Al final, si yo trato de pronosticar en detalle cada punto, cada situación, cada SKU en cada sitio, pues, y tratar de responderle a ese con un modelo de lote económico, lo que estoy haciendo es que mi nivel de incertidumbre se aumenta porque la variabilidad también se aumenta. Es decir, entre más agregado, la ley de los grandes números dice, en la agregación, en la manera en que yo voy agregando el número, voy teniendo menor variabilidad o la proporción de descache en el pronóstico es menor. Entonces, eso nos lleva a dos cosas, a buscar en el sistema cómo dar respuesta. Primero, a tener una retroalimentación lo más oportuna posible, ojalá diario. Es más, en algunos negocios hasta a veces o en épocas más de una vez por día, estar uno mirando el comportamiento de la demanda y montar todo un sistema logístico que reaccione de esa manera y le dé respuesta. Es menos costoso que las bodegas y es menos costoso que todo el inventario que tenemos atrapado en el sistema. Y la segunda respuesta que esto requiere es la lógica de cómo voy a ordenar para poder tener la mayor disponibilidad del inventario en el punto adecuado que no es lo que hablamos más adelante, no es todo en el punto de venta, sino cuál es el mejor momento, de acuerdo a la cadena, de tenerlo agregado para tomar la mejor decisión. Y esto, por último, ahí estamos muy centrados como en el inventario actual. Esto trae una ganancia muy interesante, es que en el momento en que yo libero el espacio,
también libero la oportunidad de traer nuevos productos, es ampliar las categorías o ampliar la profundidad de las categorías, refrescando con productos nuevos que me ha liberado este espacio que he dejado, y eso se va a convertir en más ventas en el futuro y mejor resultado del negocio. Estoy atacando esa restricción que tiene todo negocio comercial, que es el espacio. Gracias, Joe. Buen complemento. Entonces, pues simplemente para mostrarles que cuando uno empieza a trabajar sobre este tema en las distintas cadenas de suministro, funciona para cadenas de alimentos, en cadenas de frío, para cadenas industriales donde hay productos automotores, o en cadenas industriales donde son herramientas de corte y herramientas, y también casos como cadenas de joyería, cadenas en el mundo automotriz en Bridgestone, por ejemplo, para toda la parte que es neumáticos y llantas. Riachuelo, una cadena textil, Suvinil de pinturas, Volkswagen, no importa. Y como decía Marcio, uno de los efectos inmediatos, y aquí no voy a detenerme, sino están señalados para que vean el giro, el aumento de rotación, la reducción de agotado, la reducción de inventario en general. Y la otra cosa que es importante es que la cantidad de reuniones y el tiempo que se requiere para alinear y sincronizar a las personas y los departamentos también se reduce de manera significativa. ¿Por qué? Porque el sistema empieza a normar con la configuración exactamente qué es lo que hay que producir para atender la demanda y qué es lo que no se debe producir porque sería un exceso. Esto es simplemente para que conozcan, es un sistema también que está más que probado, no solamente en el resto del mundo, sino estoy hablando de América Latina y específicamente en Colombia. Estos son algunas de las compañías hoy en día, desde el punto de vista de retail y muchos del mundo textil, que hoy están golpeadas, pero sin embargo, parte de la ventaja que tienen, y recientemente miramos con Jorge Luis, uno de nuestros clientes que es el Grupo Cristal, los que fabrican Guess, Punto Blanco, Baby Fresh, como gran parte de la capacidad productiva que tienen la están dedicando a hacer equipos de protección personal para el personal médico que tanto se necesita para atender la pandemia. Y esto, aún así, pues siguen siendo una compañía súper ágil y que han podido responder en tiempos muy cortos. No solamente, digamos que implica para distintos tipos de retail, sino que tenemos en distintos tipos de cadenas de suministro o tipo de proyectos, pues tienen compañías como SoftBank, que es una compañía que está metida en el mundo de las telecomunicaciones y la inversión y el emprendimiento, financiamiento de emprendimiento en Japón. Tienen compañías de telecomunicaciones, compañías como Boeing, Aircom y otras que tienen que ver con compañías de carro, aerolíneas como Delta, Lufthansa, la Argentino, para torres de explotación petrolera submarina, ¿no? En general, cuando uno adopta este tipo de lógica, lo que uno encuentra es cuando tenemos productos de alta rotación y perecedero, que son de muy rápido movimiento, la reducción de agotado es por lo menos el 50%. Si consideramos que las mejores cadenas de suministro en el punto de venta tienen un agotado del 8%, esto significa operar con 4% de agotados o menos, y eso acuérdense que cuando la venta se realiza, esos productos agotados tienden a ser los de más alta rotación, es decir, que las ventas no se multiplican o no ganan ese 4%, a veces un 8, un 10 o hasta un 15% que se puede incrementar la venta. Incrementa la rotación y como no hay más gasto, sino que es el producto adecuado en el momento adecuado, tenemos impacto sobre los niveles de rentabilidad en 2 o 3 puntos base superior. También en moda, textil, calzado y otros que están sujetos también a alta variabilidad en el consumo, como los electrónicos y la tecnología. Nuevamente, como habíamos dicho antes, la gestión de la cadena de suministro lo hemos ido componiendo en un curso relativamente rápido en Company de 3 días, como nos lo pidió la Cámara, para atender este interés y las necesidades de la industria. Al final lo que nos interesa es proveer la ciencia y el enfoque, qué hacer y qué no hacer, solamente aquello que pone una palanca para mover la liquidez y el funcionamiento de toda la cadena de suministro hacia adelante.
Y con eso, pues nuevamente igual, hay fuentes adicionales de información que están gratuitas, abiertas. Está el blog que escribimos artículos y vamos poniendo resultados. Está nuestro canal en YouTube para que miren. Hay webinars adicionales explicando soluciones, aplicaciones y casos de estudio. Y nuestros datos de contacto. Y creo que hasta aquí estuvimos súper bien disciplinados en el tiempo. Entonces, así tenemos mucho tiempo o Sí, más tiempo para preguntas. sí, por favor, los participantes recuerden que tenemos abierto el módulo de preguntas para que por favor lo utilicen en este momento, los que ya lo han utilizado también, para que podamos continuar con las respuestas de nuestros expertos y aprovechar. En este momento les vamos a pedir el favor, les voy a poner en sus pantallas, por favor, una encuesta que nos ayudaría mucho a conocer su opinión y a nosotros indagar un poco el mercado y su interés. Se los agradezco, por favor, preguntas a través del módulo. Las memorias y este webinar está siendo grabado, la presentación y las memorias quedan en el campus virtual y se les envía a sus correos. Entonces, no se preocupen. La invitación también es a que revisen las memorias de las charlas anteriores y tengan un ciclo completo de estas charlas que hemos hecho y que mañana no se pierdan la otra. Recuerden utilizar el módulo de preguntas y respuestas que ya vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Tú tienes preguntas ahí, Joe, para que las vayamos? Sí, pues hay solo 2 preguntas. Ajá. Entonces esperamos. Ok. Nidia hace las 2 preguntas. Sí. Dice que es muy nuevo, pero si hay un caso práctico para el sector de la metalmecánica. Sí, o sea, por ejemplo, lo que hablábamos en el sector automotriz, hay una gran parte de componentes y piezas que corresponden al sector metalmecánico y las piezas y componentes que van a la cadena de suministro automotriz, pues se pueden manejar y se manejan en muchos casos con este tipo de lógica. Otro tipo de industria metalmecánica, hay un caso pues que conocemos muy de cerca, que es la empresa Emco Cables. Producen cables de acero, torones y para distintos tipos de industria y pues digamos que no necesariamente trabajan las placas o las planchas de metal, pero trabajan cable de acero y de alto carbono y esos cables o esos alambrones, digamos, se convierten en cables, en hilos de acero y normalmente estos cables se hacen estirando, haciendo trefilación de cada uno de ellos a distintos diámetros y después se van anillando cada uno con distintos tratamientos. Hay unos que son galvanizados, otros que son tratados con cobre, dependiendo, por ejemplo, los que van para la industria automotriz, las mallas que llevan los antipinchazos en los carros, los cauchos, los neumáticos, son de estas mallas con estos hilos que van tejidos y van cobrizados. Otros para la industria de la fábrica de colchones, para hacer los resortes, para hacer las estructuras, otros cables que son para los ascensores, otros cables que son pretensados para la industria de la construcción y los prefabricados de concreto. Entonces, en ese sentido, pues la metalmecánica aplica exactamente lo mismo. Lo que uno tiene que decidir es qué tipo de conexión tiene versus la industria donde está. Es decir, si tengo que mantener inventario para suplir la cadena lo más rápido posible porque el consumidor no espera y distribuyo al retail productos que se comercializan de esa forma, entonces probablemente toda esta lógica de interconexión y aprovechar las herramientas de sincronización de la cadena aplican directamente. Es lo que denominamos, que preguntan por ahí el nombre del modelo, es producir para disponibilidad.
Ok, pero complementando un poco en el modelo, el que estamos hablando acá, dos cosas, ¿no? Es primero que el mayor poder se tiene, como hablábamos al principio, entre más eslabones de la cadena estén integrados. Sin embargo, pues se aplica y se obtienen beneficios en cada eslabón de la cadena de manera separada, pues si no se logra esa integración entre el retail o el canal detallista donde se vende. Ahora, muchos un poco tomando la pregunta, muchas de las empresas de metalmecánica operan es bajo otro esquema que trabajan make to order o hacen parte que alimentan a otra industria, no necesariamente al consumo final o al consumo familiar, sino son parte de una producción de un componente o de un eje o de un molde, etcétera. Y aplica también, sobre todo, porque mejora la disponibilidad, aunque no se tiene producto para disponibilidad, mejora la asertividad y confianza del proveedor en el cumplimiento de uno, porque uno va también a administrar cuánto debe tener en qué parte de la cadena el inventario para poder proteger esa desincronización que hay entre la oferta y la demanda o los tiempos que integran. Entonces, aplica a todas las industrias, inclusive a industrias de servicio, y ahí junto con dos preguntas, Javier, que ponen hacia que se aplica a modelos de hoteles, a modelos de restaurantes. Sí, claramente lo que acabamos de hablar es la cadena de suministro y en este caso es el movimiento de un producto físico que nace de la materia prima y llega hasta la tienda, hasta el comercio. En el caso de hoteles y restaurantes, lo que ustedes tienen es una instalación de capacidad definida, finita e instalada que se mueve solamente cuando llega el cliente o cuando el cliente demanda. Entonces se parece mucho a un retail en ese sentido. Entonces la gran dificultad que tienen restaurantes y el comercio y hoteles es generar suficiente tráfico para que ese tráfico se convierta en demanda. Entonces, parte del tema está en cómo hago para generar tráfico, ser atractivo a las necesidades particulares del mercado que atiendo. Si soy un restaurante, ¿qué es lo que me hace especial o hace cuál es mi oferta de valor? Entendiendo que estoy en el mundo pues, del servicio y proveer alimentos listos para comer con el servicio en mi instalación física. Esa es una de las, pensándolo desde el punto de vista de lo que les decía antes, la lógica esta de mostrar el macro cuando aparecen las limitaciones. Hoy en día el sector de restaurantes, de turismo, hoteles, pues están súper castigados porque los viajes han disminuido prácticamente a cero y a la gente le están diciendo que coma en su casa, ¿no? Pero entonces en condiciones normales, hablamos de la restricción. Cuando hablamos de la restricción es el recurso que usted tiene que limita la máxima generación de dinero posible. Entonces, cuando las cosas estábamos en situaciones normales, en el caso del restaurante tiene que decidir, su problema es que no tiene suficiente atractivo de personas que vengan o el hotel, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer para que eso ocurra? Eso, hablamos que la restricción está en el mercado, en la propuesta de valor. Asumamos que tiene suficiente demanda, pero después tiene que ver con la calidad como usted provee el servicio adentro. Una vez que la gente está, se demora mucho, la calidad de la comida, le llega caliente, llega tal cual, es atractivo lo que estoy sirviendo, o en el hotel me atienden rápido, no tengo que hacer cola ni para registrarme ni para pagar y salir en el checkout. Él está bien atendido, está bien limpio, está bien los servicios auxiliares que tiene el hotel y empezar a mirar dónde debo enfocarme es qué es lo que me está impidiendo generar más dinero y recursos. O sea que al final la lógica sí aplica, hay que hacer un análisis que pues no vamos a hacer análisis ahora para poder responder las otras preguntas, pero con todo gusto podemos mostrarle cómo empezar a pensar con esta lógica científica en su negocio y cómo irlo mejorando. La respuesta es que sí. ¿Sí? O sea, me han dicho, para resumirlo, en industrias de servicios aplica y lo que hay que tener es cuánto tengo que tener de ese disponible, de esos recursos fijos disponibles para atender una demanda con un alto grado de incertidumbre de la manera más rápida y adaptarme de la manera más rápida con ese recurso. ¿Sí? Lo hemos hecho también en hospitales, por ejemplo, donde quién va a llegar Sí. con qué tipo de urgencias y cómo pongo a que el servicio médico funcione, o sea, se alinee
Fíjense que al final el objeto de todo este modelo lo que está llevando es cómo organizo mis procesos para que se muevan en función de la demanda y respondan de la manera más rápida en función de la demanda, en productos o en servicios. Hay otra pregunta, Sí, que es si aplica en el mercado de la venta de llantas. Igual, la misma lógica absolutamente. es cambiar el modelo lo que está planteando es, y que obviamente está acostumbrado pues vamos acompañados de herramientas de gestión de analytics de datos y de analítica de datos y de machine learning, de ir aprendiendo sobre esos comportamientos para ayudar al gerente y al responsable a tomar mejores decisiones. Pero al final la lógica es, no nos vamos a mover al ritmo de lo que nosotros creemos que va a pasar en función de la historia, que es el pronóstico, sino que estamos cambiando a qué cambios hay que hacer en el modelo para que se mueva lo más rápido posible en función de la demanda. Ese es como el cambio de paradigma, o sea, del mercado hacia atrás, del consumidor, y no de lo que yo creo que él va a querer. ¿Ok? Entonces aplica para todo tipo de comercio, pues, o Sí, para todo tipo de producto o empresas de servicio con la misma lógica. correcto. Veníamos que Lo del lo mismo, mercado de ¿qué llantas. programa de Ajá. abastecimiento para almacenes pequeños de poco capital para el sector de autopartes? Pues le recomendamos lo mismo. Es el mismo sistema mucho orientado en función de la demanda y sobre eso aprender a tomar todas las decisiones, que es los modelos. Sí, ahí en Eh, el mundo de las autopartes que le pega también a las llantas también es que la variedad de productos es tan amplia y uno todos los años se introducen nuevos modelos de carro que traen algunas variantes, algunas piezas y repuestos y uno tiene que estar surtido para la edad del parque automotor que existe en el país. Es una lista infinita. La recomendación es que céntrese en aquello que usted está tratando de proveerle y que le ayude a compensar el tráfico y si se quiere, de alguna manera donde la gente diga, yo sé que este tipo de repuesto o estas marcas de repuesto siempre las hay en este local. En lugar de tratar de abarcar demasiado, tal vez la recomendación es menos es más. ¿Ya? Ujú. Entonces, obviamente requiere análisis y pues tendríamos que mostrarle algún poco de conocimiento, pero con todo gusto. No sé, Marcio, si tienes algún comentario con la experiencia que tenemos, pues obviamente mirando todo el sector automotriz de Brasil con respecto al manejo del modelo para este tipo de cosas. Sí, para el sector automotriz y todo lo que está ligado a él, sea plástico, metal y todo más, incluso los servicios, es muy aplicable porque conseguimos lograr éxito con este modelo en él en distintos ambientes, porque él responde muy rápido a todo el cambio. Y lo que pasó con la pandemia es que hasta un par de semanas atrás, todos los sectores tendrían históricos, tendrían una base de cuál era la sazonalidad, lo que acontecía en su sector. Pero por las próximas semanas y meses, nadie lo sabe lo que va a acontecer. Incluso yo estoy acá en una ciudad donde hay una planta de Fiat Chrysler, y nadie lo sabe cuál va a ser la velocidad de salida de la Recuperación. crisis, de recuperación, y lo que pasa es que hay que tomar decisiones ahora, durante la crisis y para la recuperación. Y con este modelo, lo que hicimos todo el tiempo es manejar muy rápido, aprender de un día para el otro cómo está comportando el mercado, la cadena, los recursos disponibles y tener una respuesta muy rápida para cualquier que sea este cambio de un día para el otro y tener una buena respuesta para la empresa. Ok, gracias. Hay otra que dice, espectador anónimo, ¿es posible aplicar la gestión de cadenas de suministros para entornos 4.0 para nuevas empresas
o en proceso de crecimiento? Mi respuesta es que sí, y además es mucho más pertinente siempre están orientados en la demanda porque le está cambiando a mucha más velocidad que a los demás negocios si está en esa etapa de crecimiento. Así es. Mi respuesta es también afirmativa, es que por supuesto le va a ser mucho más beneficiosa porque va a cometer menos errores en el proceso de crecimiento sin tener que producir lo que no necesita para vender. Prontamente, yo calculo que la semana que viene también tenemos unos podcasts. Vamos a publicar un podcast en una entrevista con una empresa chilena que se llama Plástica.cl, que es una empresa de reciclaje de bolsas plásticas que a partir de las bolsas producen joyas, adornos, aretes, zarcillos, pendientes. Y es una empresa que hoy en día está aplicando el modelo de reposición por consumo de teoría de restricciones de Goldratt, y lo que hicimos fue ayudarlas a desarrollar la lógica de la solución para que pudieran controlar el inventario que tienen que tener para disponibilidad en su canal digital y el inventario que requieren para producción, y pues ahí ellas les van a contar la experiencia de empezar a trabajar pequeño incipiente. Ok. Pregunta Mauricio, si el componente tecnológico en la cadena de suministro, ¿qué tanta relevancia debe tener? Mauricio, mi respuesta es que si uno entiende claro el problema, la tecnología siempre será bienvenida si te ayuda a mejorar la toma de decisiones para responder en velocidad y para responder en oportunidad a las necesidades del consumidor. Entonces, y más aún, si lo que tienes que partir es de ese mundo de alta variabilidad, que es o donde la variabilidad es alta, que es en la demanda. Es muy importante tener componente tecnológico que te ayude. Te facilita la vida. ¿Lo puedes hacer sin componente tecnológico? Sí, pero te demoras más. Javier, Marcio, ¿algún tema ahí en eso? Sí, yo creo que en este momento depende de la complejidad de la cadena, pero uno asume que las cadenas de suministro, estoy hablando de productos que se fabrican y terminan en una tienda en algún momento, ¿sí? La cantidad de referencias, artículos, productos nuevos y los cambios y la competencia es elevada. Entonces, para poder manejar toda esta lógica y no incurrir en excedentes, pues yo creo que se requiere algún tipo de tecnología. Ok, ya nos dicen que debemos ir terminando. Hay dos preguntas adicionales, que si se contempla en servicios del sector cultural, si en el sector cultural es un negocio que se comporta similar a lo como se comporta un hotel, un avión, y es pues, por decir, un teatro, donde tiene una capacidad y todo, ocurre lo mismo. La demanda es incierta. ¿Cómo soy capaz de adaptar mis recursos de la mejor manera? Leyendo la velocidad de la demanda o tratando de anticipar con tecnología que permite esta tecnología, podría. Y finalmente, si el modelo puede ser acompañado con econometría, no sé cómo, pues, no sé qué duda tiene de la medida. El modelo está basado en el comportamiento real de la demanda a nivel de detalle. No sé, la econometría a veces es mucho más para tratar de predecir cosas futuras. Esto es a leer la realidad. De pronto la econometría te sirve para determinar recursos, para poder mirar mercados, pero esto ya es la operativa del día a día de cómo optimizas el flujo. Sí, el comentario mío es que el modelo que tenemos acá es un modelo de gestión de la ejecución. Por lo tanto, ejecución diaria, todos los días, qué es lo que hay que hacer y dónde pongo el enfoque para que el resultado sea el máximo posible. Eso. Es una herramienta para ayudar a tomar decisiones y además es un modelo de pensamiento nuevo para cuando le den esas señales pueda tomar decisiones en nuevos productos, hacia qué tipo, qué fuerza le da a cada categoría o qué productos le insinúa traer porque han sido los más exitosos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
los canales siguen abiertos para cuando, pues ahí están los datos de nosotros, las empresas que quieran invitarnos a sus equipos directivos de gerencia a revisar ya sus retos de manera particular, pues nos lo hacen saber por los canales que hemos abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Marcio, muchas gracias por estar conectados. Javier, Jorge Luis y a Luis Alfonso desde la Universidad Autónoma por permitirnos este ciclo. Recuerden que todavía no acaba y que mañana tenemos el próximo. Los que no han revisado las memorias de los días anteriores, se los recomiendo para que estén al día y puedan hacer el ciclo completo. Sí, mañana vamos Gracias a todos a por la tener a Marcio acompañando. Perdón. No, era para decir que mañana tenemos a Marcio acompañándonos para las herramientas de mercadeo y venta digital. Entonces, para que no se lo pierdan. Adelante, Vale. Luis Alfonso. Quería hacer ese hincapié. Vamos a tener a Marcio y toda su experiencia utilizando las nuevas plataformas digitales al servicio de eso, de una mejor gestión de cadena de suministro, una mejor gestión de experiencia de consumidor, de una mejor gestión de conocimiento de esos patrones de relacionamiento de los consumidores. Luego será un tema de vanguardia altamente relevante en estos momentos y para el futuro de las organizaciones. Luego no olviden invitar a sus equipos, inclusive de proveedores, para que atiendan como directivos esta última conferencia de este ciclo de retos empresariales en los entornos 4.0 que de la mano de la Cámara de Comercio y del Grupo Goldratt hemos traído para nuestro sector productivo del Valle del Cauca y del país. Muchísimas gracias a todos y un abrazo. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.